Buenos días. El Cristo en mí honra y bendice la presencia del Cristo en todos y cada uno de ustedes. Amén. Hoy vamos a hablar de tomar decisiones, ¿verdad? ¿De qué decisiones estamos hablando? Bueno, pues hace un mes estuve aquí hablando sobre el mensaje que se quedó más oculto en nuestras vidas, en toda la humanidad, el mensaje que Jesús verdaderamente quiso traer. Y el mensaje que Jesús quiso traer, que no se ha reconocido todavía más que en las iglesias de un nuevo pensamiento, ¿verdad? Incluyendo Unity, es que somos los hijos de Dios. Y vamos a decir, pues si somos los hijos de Dios, eso lo sabía todo el mundo. Pues el mensaje de Jesús lo que dice es que no es que somos solamente hijos de Dios, sino que además cada uno de nosotros es una individuación de Dios. No es que somos individuos dentro de Dios, sino que Dios se expresó en nosotros. Y que eso mantiene una conciencia de unidad y no de separación, ¿verdad? Así que esa verdad que ha quedado tan oculta, está incluida otra verdad bien importante que asumo que intencionalmente y con una buena intención, ¿verdad? También se ha pasado por alto, es el hecho de que el concepto de quién es Dios, que Dios es bueno, que Dios es el bien absoluto, que Dios es amor, que Dios es vida eterna. Ese concepto lo hablan las iglesias, pero mantienen algo del Viejo Testamento, ¿verdad? Que es que Dios también castiga. Y que entonces ya no te castigaba como antes en el Viejo Testamento, que te podía mandar hasta un rayo y te partía, ¿verdad? Porque la visión de Dios en el Viejo Testamento es la visión del hombre sobre Dios. Y la visión del hombre sobre Dios, pues hizo a Dios, ¿verdad? Imagen y semejanza del hombre, ¿verdad? Y el hombre, pues, tiene hijos favoritos, se fogona, castiga, todas esas cosas que no son atributos del Dios que nos habló Jesús, que es un Dios de amor, y que nos dijo que no es que Dios se parece a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a Dios. Y Dios es espíritu, una energía de amor, de vida eterna y de toda forma de bondad que no puede dejar de ser. Dios de amor no puede ser un Dios de amor que deja de ser amor y se vuelve furioso y te fríe eternamente, ¿verdad? Dios no juzga, no condena, no está pendiente de tus errores para castigarte. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vivimos en una dimensión de causa y efecto y que lo que nos castigan son nuestros propios errores, ¿verdad? Porque si usted tira un mal, más tarde que más temprano le regresa. Y ese es su karma, ¿verdad? Ese es el concepto que llega a usted. Por eso que es, para mí, es más importante. Y si lo hacemos consciente, nos hace más profundamente cuidadosos de que no es que Dios me está castigando, sino que si yo fumo, si yo bebo alcohol, si yo no me trato bien, si yo no duermo y me atraigo una enfermedad, pues no es que Dios te mandó la enfermedad, es que tu comportamiento hizo que te atrayeras eso a tu vida, ¿verdad? Así es que ese concepto todavía las iglesias institucionales tradicionales pues hacen a Dios de amor, pero hablan un Dios de juzga, que castiga, que condena, y pues establecieron
en algún lado un infierno como el de Dante, donde los malos se iban a quemar eternamente, lo cual hace que la gente le tenga terror a la muerte, porque encima te decían que todos tus errores Dios los sabía, o sea que tú no podías mentirle a Dios, así que Dios tiene un récord de todo lo que tú hiciste para luego freírte eternamente. Totalmente absurdo y ridículo, y si ni siquiera tiene lógica, porque un Dios de amor no puede dejar de amar. Y nosotros, al ser hijos del amor, somos también amor. Pero en esta dimensión, nosotros tenemos el único libre albedrío, que es escoger cómo queremos actuar, ¿verdad? Y cómo queremos pensar y cómo queremos sentirnos. Eso lo estamos descubriendo recientemente. Pero si usted se para en un parking de impedido, le van a zumbar una multa de 1,000 pesos, ¿verdad? Pues ese es un acto y eso es una consecuencia, ¿verdad? Quiere decir que en esta dimensión hay dualidad, pero en el reino de Dios solo hay amor, solo hay bondad, solo hay vida eterna, porque estamos en el nivel de la energía, no en el nivel de materia. Así es que hoy quiero darle seguimiento a ese concepto que hablamos el pasado vez que yo estuve aquí, y hoy queremos hablar, si eso es verdad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para recordar la verdad de quién soy? Porque estando en este mundo de la dualidad, sigo siendo y siempre seré tal como Dios me creó, porque todo lo que Dios crea que es verdad no puede cambiar. Si cambia, mire, no es verdad. ¿Ok? Así es que, y está siempre presente, porque si no está siempre presente, no es verdad, ¿verdad? Así es que Dios siempre está presente y todos nosotros somos una manifestación individualizada de Dios, ¿verdad? Esa expresión nos permite saber que tú y yo, al igual que Jesús, que descubrió que además de ser hombre, él tenía dentro de sí la divinidad y que él pudo encontrar el Cristo en él y expresarlo en todas sus dimensiones para modelarnos lo que tú y yo podemos hacer si nosotros nos convertimos en lo que esencialmente somos como hijos de Dios. Y podemos sanar y podemos ser felices y podemos tener larga vida si seguimos el camino que Jesús nos demostró. Pero eso es una decisión que tú y yo tenemos que tomar, porque no es que va a ocurrir, ¿verdad? Porque ocurrió, sino que yo tengo que decidir identificar dentro de mí quién realmente soy, porque lo que yo creo que soy, que es un cuerpo y una personalidad, no es algo que Dios creó, ¿verdad? Eso es de este mundo. Por eso es que cuando usted y yo soltamos este mundo, seguimos vivos porque somos espíritu de vida eterna, ¿verdad? Así que somos el Cristo morando en nosotros, y cuando se acaba la cosa, pues el carapacho lo dejamos y todo lo que aprendimos aquí se queda aquí y nos vamos tal y como esencialmente somos como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Jesús? Que él pudo identificar su verdadera identidad. Él pudo reconocer en conciencia de verdad que él era el Hijo de Dios y empezó a actuarlo. Y por eso el Hijo de Dios hacía milagros, levantaba muertos, caminaba sobre las aguas. Bueno, tenía una sabiduría infinita porque él lo descubrió y lo manifestó.
Pero todos nosotros lo tenemos, porque el mensaje de Jesús no es que yo era el único hijo de Dios, que eso a veces también la iglesia hace creer que el único hijo de Dios era Jesús y todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y que llegamos pecadores gratis sin haber hecho nada, ya tenemos un pecado capital, ¿verdad? Y eso es totalmente falso, porque es que las instituciones religiosas ordinarias sienten una necesidad de contribuir a la sociedad controlando a la gente para que se porte bien. Y con todo y eso, usted sabe todas las barbaridades que ocurren, ¿verdad? Pero creo que esa honestidad y ese deseo de las iglesias se aparta de la verdadera esencia de una iglesia, que es una institución para demostrar nuestra espiritualidad y cómo desarrollarla, ¿verdad? O sea, que una cosa es decir, nosotros somos pecadores sin vergüenza y tenemos que, ¿verdad?, ir allá a la iglesia hormiguero de rodillas a las 12 del día y subir en rodillas hasta allá arriba y sangrentarnos y sufrir mucho para ver si Dios se conduele y nos acepta. Nada de eso es verdad. Tú eres ya la hija de Dios. Tú eres ya tan santa, tan buena, tan eterna, tan viva como Dios es. Pero no es en la carne, es en tu espíritu. Y hasta que tú y yo no busquemos ese espíritu, esa esencia, pues se queda ahí como si nunca hubiera existido. Así que, ¿de qué decisión estamos hablando? Estamos hablando de una decisión fundamental, que es descubrir quiénes somos como hijos de Dios. Pues todo el mundo dice al papá, sí, yo soy hija de Dios, pero te portas como hija de tu papá y de tu mamá, porque eso es lo que aprendiste, ¿verdad? O con, ¿verdad?, otros maestros y otras instituciones y otras experiencias en la vida. Así que sí tenemos el potencial, somos como una semilla. Que tú ves la semilla, la siembras, ¿verdad? Y puede crecer hasta como un roble, ¿verdad? Pero nuestra semilla está en nosotros como hijos de Dios, pero si no tomamos la decisión conscientemente consciente y dedicarnos a manifestar el Cristo en nosotros, pues el Cristo se queda ahí esperando y aguardando que tú y yo tomemos la decisión de descubrir, encontrar, pensar, sentir y actuar desde nuestra divinidad como hijos de Dios, que no necesita más que un despertar en conciencia. Tú no te tienes que hacer el bueno, tú eres bueno, tú tienes que descubrir ese espíritu, esa luz interna que tú traes para desde ahí pensar, sentir y actuar. Y eso es una decisión tan profunda y tan comprometida que no puede ser una decisión de los domingos nada más. No puede ser una decisión de un ratito nada más. Tiene que ser un camino que nos lleva, como llevó a Jesús, no solo a manifestar el Cristo, sino a manifestar esa verdad y llegar a las puertas del reino de los cielos, que no es otra cosa que una conciencia de paz, de gozo y de amor. O sea, Jesús se convirtió en Cristo y es paz, gozo, amor y todos los atributos de la bondad de Dios. Así que tú y yo no somos menos que Jesús. La diferencia está en que Jesús encontró la semilla, la descubrió, la sembró, la cultivó y la expresó. Y tú y yo, pues todavía estamos pensando que somos los pecadores y que tenemos que rogarle a Dios para que nos dé salud, rogarle a Dios que nos dé esto y lo otro, ¿verdad? Y aquí en Unity ya aprendemos que la salud es un derecho divino, y a menos que tú hagas un comportamiento o un estado de conciencia
entiéndase, pensamientos y sentimientos negativos, vas a traer algo negativo a tu vida. Así que somos positivos porque esa es la verdad, pero eso no quiere decir que la vivamos sin que tomemos la decisión, tú y yo, de responder a la pregunta, ¿quién realmente soy? ¿Quién soy yo? Aquí y ahora. El Hijo de Dios. Y descubrir que esa es la verdad y entonces entrar dentro de ti, comprometerte con eso e ir evolucionando tu conciencia como lo hizo Jesús, y toda su vida son unas enseñanzas de cómo ser, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento está lleno de guías, de cosas que tenemos que hacer para dejar que nuestra luz brille y que seamos Cristo aquí en esta tierra, ¿verdad? Así es que de esa decisión es que estamos hablando. Preguntarte, ¿eres tú realmente Elba, Cecilia, Blanca? ¿O eres tú una hija de Dios viviendo y experimentando un cuerpo que llamamos Blanca, llamamos Cecilia o llamamos Elba? Pero eso no es lo que soy. Yo soy, siempre he sido y siempre seré. No hay modo de cambiar eso porque la verdad no cambia, tal como Dios me creó. Así que eso es lo que yo soy. Si lo expreso o no, si decido expresarlo o no, si decido cultivarlo o no, ese es tu libre albedrío y el mío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué deberíamos escoger expresar nuestra esencia, nuestro verdadero ser espiritual, en vez de nuestra personalidad y nuestro aprendizaje de este mundo? Sencillo, porque si tú escoges seguir actuando desde tu personalidad, desde tu cuerpo, desde quien tú crees que eres, vas a vivir en el infierno. El infierno es una conciencia de sufrimiento, donde te sientes víctima del mundo y de tus circunstancias. No vas a ser feliz más que a jatito. Bueno, a lo mejor te decides robarte el banco y te llevas unos chavos y eres feliz hasta que te cogen, ¿verdad? Porque a lo mejor no puedes ni usarlo porque están marcados, así que tu vida es entonces llena de ansiedad. O sea, la maldad en todas sus manifestaciones jamás traerá paz, ni gozo, ni felicidad a nuestras vidas. Y esa fue la enseñanza de Jesús. Jesús no dijo, ustedes son malos, tienen que mejorar. No, Jesús dijo, ustedes son hijos de Dios. Comiencen a evolucionar su Cristo, porque aquellos que viven en Cristo tienen una conciencia de paz, gozo y de amor gratis. Pero la decisión es tuya y mía. Es algo tan maravilloso, tan importante, y se ha obviado tanto en el conocimiento cristiano, que nos llenan de un montón de leyes y de cosas en vez de invitarnos a descubrir lo que ya somos y lo que siempre seremos como hijos de Dios. No se trata de ser pecadores y convertirnos, no, se trata de saber que si hemos cometido errores es porque estamos actuando desde nuestra conciencia separada de Dios. Y si actuamos desde nuestra unidad con Dios, es imposible que pueda ser algo malo, tiene que ser algo amoroso, algo extraordinariamente bueno, algo que te dé paz, algo que te dé luz, algo que te dé felicidad. Y por eso sentimos fácilmente cuando es el uno y el otro. ¿Cómo tú sabes que tú estás actuando desde tu divinidad? ¿Y cómo tú sabes cuando estás actuando desde el ego? Sencillo. La métrica es tu paz.
Si tú sientes paz, si tú te sientes entusiasmada, que significa que estás en el gozo del Señor, si tú te sientes feliz, no importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Puedes estar enferma, puedes tener problemas, Mire, nada ni nadie de lo que ocurre en este mundo tiene poder para hacer prisionero al Hijo de Dios más que nosotros mismos sin tomar la decisión. Así que es cuestión de que tú eres ya la hija de Dios y lo que tienes que hacer es descubrirlo y comenzar un proceso de unir tu conciencia a Dios y actuar desde esa unidad. Por eso es unity, unidad, somos uno con Dios. No nos vamos a hacer buenos, vamos a expresar lo bueno que somos. No nos vamos a hacer santos, vamos a expresar los santos que somos. ¿Y por qué lo somos? Porque Dios nos creó así, porque somos una expresión de Dios. Y esa verdad queda oculta y como que se habla siempre de tratar de hacer el ser humano bueno en términos de su ego. Y hay muchos egos buenísimos por ahí, ¿verdad? Claro, no necesariamente tienen paz y no necesariamente son felices porque requiere un esfuerzo, ¿verdad? Tú tienes que saludar a todo el mundo aunque te sientas desgraciado. ¡Ay, hola, el Cristo en ti! Decía mi esposo, que en paz descanse, Carlos, que decía, el Cristo en esta persona parece que está bien oscuro porque no lo encuentro por ningún lado. Y es que obviamente si no lo encuentras en ti, no lo vas a ver en ningún lado. Porque el Cristo en ti va a reconocer el Cristo en todos los demás, ¿verdad? Así que cuando estamos hablando de esa decisión fundamental que tú y yo tenemos que tomar y dedicar un tiempo, porque estás trabajando para tu paz, para tu felicidad y para la del mundo, porque cada persona buena en este mundo irradia esa bondad a los que están alrededor. No es una bondad perdida, es una bondad que se mantiene ayudando y extendiéndose a los demás. Así que esa decisión como cristianos no le pertenece a Dios, le pertenece a ti. Tú tienes que decir, gracias Dios por lo que yo he aprendido hasta ahora y por mi ego, porque todos los que estamos aquí, la mayoría tienen unos egos maravillosos, porque si no estarían en la cárcel o estarían en otro lugar, ¿verdad? Pero la felicidad del ego es como un roller coaster, un ratito feliz y un ratito no tan feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay verdad, la verdad es eterna, no cambia, es una, no tiene tiempo, lugar ni espacio, o sea que eso está ahí, eterno, infinito, y tienes todos esos poderes. Muchas veces yo pienso que los muchachos y todos nosotros hablamos de los superhéroes en las películas, y es una fantasía de la divinidad en nosotros. ¿Por qué? Porque pues lo hace una araña o vino de otro planeta o cosas así, ¿verdad? Así que no, nosotros tenemos todos los poderes que queramos como hijos de Dios si comenzamos o continuamos nuestro proceso de evolución de conciencia. La conciencia va creciendo poco a poco, ¿verdad? No es que tú lo logras de inmediato. Por ejemplo, nosotros creamos conciencia, quizás aprendimos a amar a nuestros padres y ser buenos con nuestros padres y qué sé yo, pero hasta que usted no fue padre o madre, usted realmente no sabía el rol y el trabajo que eso significaba, no para ser buenos, sino para ser agradecidos, independientemente que nos habían dado cantazos o lo que sea. La bondad de la formación que nos dieron
merece nuestro absoluto agradecimiento. Pero eso creció en conciencia, ¿verdad? Y tuvimos que pasar por unas experiencias que nos permitieron, porque no es cuestión de que pariste, porque hay gente que no para y tiene hijos y tiene sobrinos y tiene nietos, ¿verdad? Así que es cuestión de la experiencia de la maternidad o de la paternidad lo que te hace consciente de cómo es eso. Porque los niños parece que venimos con un librito de cómo deben ser los papás. Y siempre estamos, ay, porque este padre mío, el de aquella que tiene esa cualidad, ya que bueno, y siempre tenemos resentimientos y guardamos rencores y de nuestra relación con los padres, mire, a veces hasta los 80 años. Y no hemos resuelto eso porque no hemos querido descubrir nuestra propia divinidad. Somos buenos gratis. O sea, no es que vamos a ponernos buenos, es que ya somos buenos. Tenemos que unirnos y junto con el Espíritu Santo ir evolucionando en conciencia con las experiencias que tenemos, con las enfermedades, con las muertes, con la criminalidad, con la política, con todo lo que ocurre. Usted puede o hacerse víctima de eso o aprender de eso. No tiene más opciones. Si decide aprender desde eso, usted tenga una conciencia de evolución. Porque usted dice, mira, eso que hacen, obviamente, no es bueno. Divino Espíritu de Dios, guíame a no ser así. Gracias por el ejemplo que no ayuda. ¿Verdad? Porque aquí hay muchos ejemplos de lo que no es. Y vemos de vez en cuando gente que expresa su divinidad. Y debemos decir gracias Dios por darnos esas guías, esas personas, ¿verdad? Que nos iluminaron en el camino. Esas Madre Teresa, esos Gandhi, esa gente que logró descubrir su divinidad, el mismo Buda. O sea, no es cuestión de que es el de nosotros nada más, no es que es cristiano, no importa el nombre. Es que la divinidad brilla en nosotros y es vamos a decirlo, nuestra conveniencia descubrirlo y desarrollarlo por el bien nuestro y de los demás. Tan sencillo como eso. Y no es hacerte el bueno, es descubrir que eres buena. Y es bien importante esa diferencia porque te sale natural. No es que luzcas feliz. Ay, déjame demostrar que soy contenta y feliz. Pero por dentro estoy, ay, más rayo parta. Pues eso no es felicidad. Es que de verdad te sientas así, es que de verdad lo expreses así. Que se sienta, que se vea, que se exprese. Porque no es, déjame aparentarlo. De la misma manera que no juzgamos por las apariencias, tampoco crecemos por las apariencias. Tú puedes ser el éxito del mundo, tener los chavos del mundo, tener la fama del mundo, y la mayoría de ellos son infelices. Porque la única manera de ser feliz en este plano, mire, no lo dude, es buscando la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo y para qué yo estoy aquí? Y yo soy la amada y el amado Hijo de Dios. Y yo soy una esencia divina, potencialmente, y quiero y tomo la decisión de dedicarme a cultivarla, porque yo quiero tener paz y sentir el reino de los cielos, aquí, ahora, al alcance de tu mano, no después que me mueres, aquí y ahora. ¿Y cómo se logra? Siendo lo que realmente eres, siendo el amor que eres, siendo la bondad que eres, siendo la hija y el hijo amoroso de Dios. Si Dios lo puso ahí, no es imposible. Y no hay tiempo,
ni lugar. No puedes decir, ya yo estoy vieja para buscar eso, ya me chavé. No. Mire, si te quedaran 5 minutos de vida, tú quieres tener 5 minutos de paz, de felicidad, de gozo verdadero. ¿Tú crees que vale la pena? Trabájalo. Está ahí. Solamente tienes que decidir, yo quiero ser quien realmente soy como hija de Dios. Primera decisión. Yo quiero, junto con Dios, en unidad con el Espíritu Santo, cultivar mi divinidad. Y yo quiero perdonarme todas las veces que no lo logre, levantarme todas las veces que me caiga, pero mantenerme en el gozo del Señor. El gozo del Señor es el vinagre para el ego. Cuando usted está gozoso y en el Señor, no tiene que tener millones, ni ser exitoso, ni ser nada. Lo único que tiene que tener es el gozo del Señor. Y no importa dónde esté y la circunstancia, usted va a ser inmensamente feliz porque usted va a estar viviendo en el reino de los cielos, aquí y ahora. Dios los bendice.